comunicar su mensaje. Hay un gran vacío en el mensaje de los partidos políticos, porque los errores del régimen o del partido del gobierno no solo pueden ser la bandera de los partidos de oposición, tienen que construir su propio mensaje. Y en ese sentido, tanto Paz, pero vámonos al PRI, vámonos al PAN, no han logrado construir un mensaje que realmente simbre a ciertos sectores de la sociedad. Yo veo ahí también este error en comunicación política de querer hablarle a todos, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, Morena tiene mucha claridad quién es el público al que le está hablando, y ese público genera una respuesta inmediata y sirve de altavoz a otros segmentos. En el caso de la oposición, no saben a quién le están hablando, le hablan a todos. Y en comunicación política se dice que cuando le hablas a todos, pues no le estás hablando a nadie, ¿no? Y creo que cuando no estableces esa agenda, cuando no tienes una agenda propia, una agenda legislativa, por ejemplo, una agenda de contrapeso en tema de política pública, cuando todo se basa en el debate político, pues llegas a este nivel, como por ejemplo el que ha llegado el PRI, ¿no? Que ya son insultos, ¿no? Regularmente el discurso de Alito es un discurso lleno de insultos porque pues no hay un contenido que soporte su posicionamiento político. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. De verdad que esta posición en México, políticamente hablando, está totalmente desdibujada, incluyendo al promotor número 1 de la corrupción, Alejandro Moreno. Así es, carecen de narrativas atractivas y sufren de un severo rechazo ciudadano. Sin propuestas, solo insultos, vamos a tener una mesa de debates donde analistas señalan que están desdibujados estos partidos de oposición, y respecto a Somos México, pues ya saben, son los mismos, son personajes de la vieja política, puro chamacón de 70, 80 años, caray, puro desempleado. La verdad que no ofrece alternativas y solamente es el mismo discurso. Fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena. ¿Y las propuestas? ¿Sí? Vamos a sacar Morena, vamos a sacar Morena. Pero, ¿y cómo? ¿Sí? O sea, el cómo es tan fácil de descalificar, pero dime, ¿cómo? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién te diriges? Porque el partido Morena, aquí lo va a escuchar usted los analistas, dice, tiene identificado a los ciudadanos, ¿sí? Lo escuchan y tienen respuesta. Así que vamos a ver esta mesa de debates, y comparto con ustedes con mucho gusto, para que vean el escenario a las próximas elecciones en el 2027 y también en el 2030, y a las presidenciales, donde no conectan esa oposición con la ciudadanía y corren el riesgo de lo mismo, del fracaso, otro fracaso que está así bien claro. Vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. Políticos, de Paz y de Somos México. Es una pregunta directa y sencilla que también, Pato, ahorita te voy a hacer a ti. ¿A quién le quita votos un partido como Paz? ¿A quién le quita votos un partido como Somos México? Pues hay que analizar el origen de los partidos para saber cuáles pueden ser los nichos o los segmentos en donde pueden tener mayor influencia. Al momento yo te diría que ninguno, ¿no? Al momento. Falta ver el desarrollo del trabajo político que hagan estos partidos. Sin embargo, lo que creo que es importante señalar es que ni estos partidos ni los partidos de oposición han podido configurar un escenario de oposición dentro del escenario político. Seguimos viendo realmente que la oposición y las cuestiones negativas que pueda tener el partido del gobierno no vienen de los partidos políticos, vienen de otros sitios, ¿no? Llámale medios de comunicación, la injerencia de Estados Unidos. Incluso temas internos, ¿no? En el mismo partido. Incluso los temas internos, ¿no? Pero lo que sí hay que enmarcar en ese tema es que este sistema de partidos no está ejerciendo el tema de pesos y contrapesos, ¿no? Hay una deuda. Y creo que, a excepción de Somos México, no hay ningún otro partido que se le haya identificado con una agenda, ¿no? Somos México ha dicho que donará el 20% de sus candidaturas a madres buscadoras, a defensores de derechos humanos, es decir, tratando de buscar el nicho que le dio su génesis, reforzar ese nicho, pero al momento seguimos viendo un sistema de partidos decadente, ¿no? Patricio, ¿de qué manera específicamente, por ejemplo, el tema de Somos México puede afectar lo que decía un poco Jorge Iván, el tema de la oposición? Entendiendo que no sabemos si sí se va a hacer una alianza entre el PAN y el PRI, parecería ser que a nivel local existe la posibilidad, pero de pronto no solamente tienes la duda de la alianza, sino que tienes otro partido político que encaja, digamos, en esa agenda similar, igual a lo que plantea básicamente el PRI y el PAN como partidos opositores. A ver, Juan Pablo, Somos México enfrenta una situación complicada. Sabemos que es un partido de oposición. Muchos de los liderazgos que hoy encabezan este proyecto formaron parte en el pasado de partidos como el PRD, el PAN, el PRI. Y si bien hoy diríamos que este partido viene a restarle votos a la oposición, específicamente a una posible alianza entre el PRI y el PAN,
enfrentan una situación complicada, que es que la gente los conozca. El primer reto que van a tener es que la gente los conozca para que más adelante en el proceso electoral los puedan ir a votar. Y la situación actual es que no podrán ir en alianza. Cuando un partido político recién se registra y obtiene esta posibilidad de competir, no pueden aliarse con la oposición. Y tendrán que obtener en esta primera elección al menos el 3% de los votos para poder mantener este registro, poder aspirar a tener representación proporcional en el Congreso y, por supuesto, financiamiento público para los próximos años y las próximas elecciones. Habrá que ver cómo logran posicionarse, quiénes van a ser los candidatos que acompañen a Somos México, cómo logran robarle un espacio del electorado a la oposición, al PRI, al PAN, también a Movimiento Ciudadano, y ver si logran alcanzar este registro. Si nos regresamos, cada 6 años se abre el registro para nuevos partidos. Casi ninguno logra mantenerse después de esa primera elección. Habrá que ver qué estrategias siguen en las próximas semanas, meses, y también con cuántos candidatos llegan al proceso electoral. De acuerdo, Pato. Y Jorge Iván, moviéndonos un poco el tema al caso de Paz, que si bien es un partido político nuevo, es un movimiento que constantemente ha estado peleando entre el registro y perdiendo el registro con un contexto religioso propio a partir de la conformación del partido político. Pero la realidad es que, más allá de platicar y de hablar y analizar el tema de los recursos públicos que reciben estos nuevos partidos políticos, es un partido que no se logra mantener en el gusto o en las expectativas del electorado y constantemente está desapareciendo. Me parece que en ese sentido, y justo como lo comentaba Patricio, estos nuevos partidos tienen el gran reto de comunicar y de generar tracción con sectores muy específicos de la sociedad, ¿no? En el caso de Paz tiene esa connotación, vamos a decir, religiosa, ¿no? Un poco pensamiento de derecha, si lo quisiéramos enmarcar en el escenario de la geometría política, pero me parece que la mayoría de los partidos políticos, vuelvo al punto inicial, no han sabido comunicar su mensaje. Hay un gran vacío en el mensaje de los partidos políticos, porque los errores del régimen o del partido del gobierno no solo pueden ser la bandera de los partidos de oposición, tienen que construir su propio mensaje. Y en ese sentido, tanto Paz, pero vámonos al PRI, vámonos al PAN, no han logrado construir un mensaje que realmente simbre a ciertos sectores de la sociedad. Yo veo ahí también este error en comunicación política de querer hablarle a todos, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, Morena tiene mucha claridad, quién es el público al que le está hablando, y ese público genera una respuesta inmediata y sirve de altavoz a otros segmentos. En el caso de la oposición, no saben a quién le están hablando, le hablan a todos. Y en comunicación política se dice que cuando le hablas a todos, pues no le estás hablando a nadie, ¿no? Y creo que cuando no estableces esa agenda, cuando no tienes una agenda propia, una agenda legislativa, por ejemplo, una agenda de contrapeso en tema de política pública, cuando todo se basa en el debate político, pues llegas a este nivel, como por ejemplo el que ha llegado el PRI, ¿no? Que ya son insultos, ¿no? Regularmente el discurso de Alito es un discurso lleno de insultos porque pues no hay un contenido que soporte su posicionamiento político. Y creo que en ese sentido todos los partidos, incluido Paz, incluidos Somos México, que creo que ellos empiezan a virar hacia un sector muy específico, no han logrado consolidar un discurso que permee y que se solidifique en la opinión pública. Sí, que el electorado lo entienda y lo tome como propio, más allá del tema de ser oposiciones. Pato, ¿qué tan difícil es para un nuevo partido político el lograr el registro, hablando de una elección intermedia como la que ven en el 27? Una elección presidencial, tienes otro tipo de juego político electoral, tienes otro tipo de candidatos, tienes otro tipo de posibilidades. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado, comparativamente hablando, puede ser para un partido político nuevo el competir por primera vez en una elección intermedia, o no resulta ser un factor el tema de intermedia o presidencial? No, es complicadísimo, Juan Pablo. A ver, y por varios motivos. El primero, porque bien decías, esta es una elección intermedia donde la gente vota menos que en una elección presidencial, la participación suele ser menor, y esta participación más baja también va acompañada de un menor interés en el proceso electoral. Buscamos menos a los candidatos, nos informamos menos sobre sus propuestas, y es ahí donde un partido nuevo, con menos recursos públicos, con menos candidatos y con candidatos en teoría menos conocidos, ¿cuál es la posibilidad de que vayan a la campaña y logren convencer a la gente? Y hay un punto más. En un contexto tan polarizado como el que vivimos hoy en México, donde las elecciones se tratan de voto por Morena para que siga el proyecto de la 4T o voto anti-Morena para intentar que se vaya el proyecto de la 4T, es muy difícil que un ciudadano en esta dinámica voltee a ver a un partido de reciente creación, a un partido nuevo, a un partido con menos publicidad o con candidatos menos conocidos, porque la elección termina siendo voto por 4T porque quiero que siga el proyecto, o voto por el candidato o la candidata que le pueda ganar precisamente a la 4T. Y es ahí donde un partido nuevo, que puede ser en un inicio poco competitivo, se vuelve bastante complicado que la gente diga, voy a votar por esa nueva alternativa, aunque sus posibilidades, sus probabilidades de ganar sean más bajas. El escenario es bastante complicado
tanto como para Somos México como también para el Partido Paz. Sí, completamente de acuerdo contigo, Patricio. Déjame cambiar un poco el tema. Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo al interior de Morena con este proceso, que muchos dicen es un proceso adelantado, pero bueno, ese es otro tipo de conversación que podemos tener otro día. Pero hoy, aprovechando que los tenemos a los dos y son expertos en números, en encuestas y en posicionamiento de los aspirantes, Jorge Iván, revisar, a ver, 3 casos específicamente: el tema de Nuevo León, el tema de Guerrero y el tema de San Luis Potosí con respecto a lo que sucede de manera interna. Déjame empezar por el caso de Nuevo León para que también Pato nos pueda ayudar a entender lo que está sucediendo allá en ese estado. Tienes contendientes en un estado en donde ha sido muy complicado el que Morena entre con el tema ideológico, con la plataforma política, pero que de pronto, no sé si lo ves así, parecería ser que Morena puede llegar a ser competitivo en este estado norteño. Hablamos de Nuevo León y hablamos de la joya de la corona de 2027, ¿no? El estado en muchos términos, el más importante que se va a jugar, en términos económicos, en términos políticos. Creo que estamos ante una elección que se está terciando. Creo que el discurso de Morena ha ido entrando poco a poco a Nuevo León, que no es fácil que entre, y han tenido que hacer modificaciones en el mensaje, ¿no? El que veo, por ejemplo, más puntual es el de Mijes, ¿no? Cuando habla de una 4T norteña, que sí acepta la inversión, que tiene una buena relación con el sector privado. Es decir, han tenido que modificar en Nuevo León, por las características propias del Estado, un discurso que sea más conciliador con ciertos sectores, donde naturalmente Morena tiene rispidez, ¿no? En ese sentido, creo que específicamente Mijes, Tatiana y Waldo han logrado, entre los tres, construir una posibilidad de ser competitivos. Si del proceso interno salen unidos con cualquiera de los tres, creo que van a poder generar una elección a tercios, ¿no? En el caso de MC, pues ya sabemos que el gobernador está impulsando la candidatura de su esposa, de Mariana Rodríguez, que dicho sea de paso, en las preferencias sale bien competitiva, bien calificada. En términos políticos tendríamos que ver cómo reacciona el electorado de Nuevo León, que siempre ha dado bandazos, ¿no? Que no es un electorado que podamos definir o proyectar que va a hacerlo de determinada manera. Vimos lo que pasó hace 6 años, que en la elección de Samuel tuvo solo en el proceso de la campaña cambió completamente la perspectiva. Y en el caso del PRI creo que está muy claro que es el alcalde de Nuevo León, Adrián de la Garza, y creo que él se constituye como el candidato a vencer. No ahora en el tema de MC, ¿no? Que es el gobierno. Sí, que el tema de Adrián de la Garza es el único que tenemos claridad con respecto a su candidatura. Pato, 2 minutos de tu análisis de Nuevo León y luego regreso con cada uno para tener ya un comentario final, que se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de escucharte con respecto a Nuevo León, Pato. Sí, a ver, coincido con Jorge Iván. Nuevo León es la joya de la corona y es quizás el único estado del país donde realmente la elección está dividida a tercios. Tienes un gobierno estatal con un gobernador, Samuel García, bien evaluado. Tienes un par de perfiles competitivos con Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio. Por el otro lado, tienes un PRI-PAN que como marcas quizás no son las más fuertes, pero gobiernan la alcaldía de Monterrey, de la capital, con Adrián de la Garza. Y un Morena que, aunque a nivel nacional se hable que en Nuevo León no ha logrado entrar, pues Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en Nuevo León, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en Nuevo León y tiene una serie de perfiles, como bien los comentaban, Tatiana Cloutier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y algunos otros que se registraron que buscarán obtener esta candidatura. Y en un escenario a tercios, donde se gana con un menor porcentaje de votos, pues se vuelve muy interesante lo que suceda, sí en la campaña, la gubernatura, pero también, Juan Pablo, en las alcaldías, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, y cómo esto puede modificar el escenario. Sin duda, Nuevo León es un estado donde tendremos un proceso electoral bastante interesante. 30 segundos para despedir, Jorge Iván, con respecto al tema de Nuevo León. Ya nos da tiempo de otros estados, pero tus conclusiones con respecto a lo que pues... Me gustaría, si me lo permites, solo hablar muy rápido de un factor que va a ser determinante y que está siendo determinante en el hemisferio, ¿no? Y es la influencia que está teniendo Estados Unidos en la renovación de las elecciones en Latinoamérica, ¿no? Lo vimos con Milei, con Kast, con Noboa, hasta con Delcy Rodríguez, que no es de derecha, pero se acomoda al régimen muy estrepitosamente, ¿no? En Estados Unidos. Creo que ese factor sí es importante analizar. La operación política que está haciendo el secretario Marco Rubio se ha sentido en todo el hemisferio. ¿Y en qué se traduce en México, ¿no? En esta órdenes de aprehensión a políticos, ¿no? Que ya llamados narcopolíticos. Se traduce en las presiones a partidos como el Verde para que no se alíe con Morena. Y creo que a falta de ese contrapeso que no existe en México, la oposición está nulificada. Estos vienen a ser los verdaderos vamos a decir, demiurgos de Morena, ¿no? Claro. En la parte de poder darles ese contrapeso. Creo que en ese momento, ese factor en la configuración del tablero político es la más determinante hasta el momento. Ahí lo tienen, amigos. La verdad que el escenario, el pronóstico, no es alentador para esta oposición que no ha identificado la fórmula o el método para conectarse con los ciudadanos y también estos nuevos partidos como Somos México y Paz, la verdad que generan muchas dudas, la especulación está ya, la desconfianza de personajes
que siempre sencillamente han estado en otros partidos políticos, PRD, PRI, PAN, Morena, en fin. Es una organización que no conecta y que genera muchas dudas. Y volviendo a los tradicionales como el PRI y el PAN, pues el segundo está dibujado y Alejandro Moreno con pura mentada de madre quiere remediar las cosas. No, ¿dónde están las propuestas? Los mexicanos queremos propuestas, obviamente que también las cumplan. Partidos como el PRI y el PAN, sin rumbo, le hablan a todos y no le hablan a nadie. Esa es parte del fracaso de esta pobre oposición que está en caída libre. ¿Cuál es su opinión, amigos, amigas? Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, suscríbanse a su canal de Geopolítica. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Yo soy Francis, su amigo Francis. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, lunes. Sean felices, muy felices. Se los deseo de todo corazón. Sonrían, vida una. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Adiós.